Bendiciones, queridos alumnos de LABI. Les doy la bienvenida a nuestro video número 4 de la clase Historia de la Iglesia. Soy la profesora Berenice Lara y como siempre les doy un cordial saludo, esperando que disfruten de la siguiente presentación en la cual exploraremos el cristianismo en los siglos tercero y cuarto. No sin antes recordarles que hay que ver el video número 4, participar en el foro de estudiantes 4 respondiendo a la pregunta que se encuentra al final de este video. Además, presentar un informe de lectura del libro de texto asignado, páginas 233 a 381. Vamos así a dar inicio a nuestro tema, al tema que nos concierne, que es el cristianismo en los siglos tercero y cuarto. Para este tiempo ya la iglesia de los orígenes estaba entrando en una etapa que iba a transformar la manera en que se manejaba hasta nuestros días. Iniciaremos hablando de un tema tan importante para la iglesia como las persecuciones en el siglo tercero. Durante la primera mitad del siglo III, los cristianos enfrentaron varias persecuciones significativas en el Imperio Romano. Este periodo está caracterizado por fluctuaciones en la intensidad y frecuencia de las persecuciones, pero estas no cesaban. Por un tiempo se detenían, había un respiro, pero luego volvían con la misma o aún mayor intensidad, dependiendo del emperador y la situación política del momento. Todavía la iglesia no gozaba de los privilegios de los que goza hoy en día. Eran tiempos difíciles en donde el que verdaderamente quería servir a Cristo tenía que demostrarlo entregando su propia vida. Las persecuciones durante la primera mitad del siglo III están divididas en 8 partes. En pantalla usted encuentra los emperadores que estaban a cargo del reino y voy a tomar el tiempo para ir explicando uno a uno. Comenzamos con el emperador Septimio Severo, desde el 193 al 211 DC. Septimio trató de unificar el imperio, promoviendo el culto al sol, Invictus, y al panteón romano. La creciente influencia del cristianismo, que rechazaba la adoración a los dioses paganos, era vista por Septimio como una amenaza a la cohesión imperial, es decir, temía que debido a la influencia de los cristianos su imperio se dividiera. Así que promulgó un edicto en el año 202 que prohibía las conversiones al cristianismo y al judaísmo. Este edicto fue una respuesta directa al crecimiento del cristianismo y buscaba detener a toda costa su expansión. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta primera persecución? Aunque la aplicación del edicto variaba, algunos cristianos fueron arrestados y ejecutados, incluyendo personajes de la iglesia tan destacados como Perpetua y Felicidad en Cartago, mujeres que fueron martirizadas en el año 203. Después vemos en el punto número 2 al emperador Caracalla, desde el 211 al 217. La situación general durante su reinado fue o giraba en torno a la persecución por un determinado tiempo. Sin embargo, esta fue disminuyendo. Aunque los cristianos aún enfrentaban discriminación,
y hostilidad en varias regiones del imperio. Caracalla es más conocido por otorgar la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Con el edicto de Caracalla en 212 DC, lo que indirectamente afectó a los cristianos, ya que ahora ellos tenían derechos legales y podían hacerse ciudadanos romanos y defenderse a través de esto. Así que aunque empezó Caracalla con la persecución fuerte, como les mencioné, esta fue disminuyendo hasta verse en cierta forma beneficiados los cristianos. Número 3, tenemos al emperador Heliogábalo, del 218 al 222. Heliogábalo tenía una actitud en contra del cristianismo que intentó introducir el culto del dios Sol, combinándolo con otras religiones, incluido el cristianismo. Sin embargo, esto no resultó porque los cristianos se negaron rotundamente, así que él optó por perseguirles hasta darles muerte a algunos de ellos. El siguiente es el emperador Alejandro Severo, 222 al 235 DC. Alejandro Severo fue conocido por su enfoque más tolerante hacia los cristianos. Se dice que tenía una estatua de Jesús junto a otras figuras religiosas en su lararium o su santuario privado. Él, en cierta forma, admiraba la vida y obra de Jesucristo y lo reflejaba a través de poner una estatua de él junto con sus otros dioses. Y de esta manera, bajo este cierto respeto que él tenía por Jesús, optó por proteger a los cristianos durante su reinado. Así que en este tiempo, durante el tiempo de Heliogábalo, los cristianos experimentaron relativa paz, ya que este emperador valoraba la diversidad religiosa. Ahora vamos por el número 5. Al mencionar a Heliogábalo me equivoqué, estoy hablando de Alejandro Severo. Alejandro Severo, el número 4, él tenía esa tolerancia religiosa y él fue el que tenía la estatuilla de Jesús entre sus otros ídolos. Después tenemos el número 5, el emperador Maximino el Tracio. Maximino Tracio, 235 a 238 DC. Maximino fue tan hostil hacia los cristianos, especialmente hacia aquellos que ocupaban cargos influyentes, porque había cristianos ricos, hombres de influencia que se habían convertido al cristianismo. Bueno, Maximino los aborrecía. Su breve reinado vio persecuciones localizadas principalmente contra ellos. ¿Y cuáles eran los motivos de la persecución? Se cree que fue motivada por resentimientos personales hacia esas personas. Él no creía que debían estar en esas posiciones tan importantes. Así que en el gobierno de Maximino Tracio hubo gran inestabilidad política porque aparte de ser y de tener una política anticristiana coherente, también tenía prácticas políticas que desestabilizaron el reino. Ahora vayamos al número 6, el emperador Decio, 249 a 251 DC. Bajo Decio la persecución fue sistemática. Decio implementó la primera persecución contra los cristianos en el año 250 DC y emitió un edicto que obligaba a todos los ciudadanos a realizar sacrificios a los dioses romanos y obtener un certificado del sacrificio. Tremendo. Quería que probaran a través de ese certificado que habían ofrecido sacrificio a
los dioses romanos. De esta manera ponía a los cristianos en una situación complicada. Esta persecución no buscaba necesariamente eliminar el cristianismo, sino ver quiénes dentro del cristianismo le eran leal al Estado y al culto tradicional romano. La persecución de Decio fue fuerte y llevó a la muerte a muchos cristianos que se negaron, por supuesto, a ofrecer sacrificios, por lo tanto no podían obtener ese certificado y eran castigados de cruenta forma por el emperador. Y esto no movió a los cristianos de una fe fuerte, ellos seguían manteniéndose firmes. En la posición número 7 encontramos al emperador Galo, 251 a 253 DC. Galo continuó con la política de Decio, aunque la persecución no fue tan intensa. Galo continuó la política de exigir sacrificio a los dioses romanos, manteniendo una atmósfera de hostilidad hacia los cristianos. No descansaban. Año tras año, los verdaderos cristianos tenían que enfrentarse a la persecución de una manera u otra. Allí verdaderamente el que era cristiano tenía que demostrar su fe, atravesando infinidad de vicisitudes, tormentos e incluso la muerte. Por último tenemos en el punto número 8 el reinado de Valeriano, del 253 al 260 DC. Valeriano trajo una nueva oleada de persecuciones. Inicialmente empezó tolerante, pero después sacó las uñas severamente en contra de los cristianos, enfocándose también en los líderes de la iglesia. Les confiscó propiedades, les prohibió reuniones y entre sus mártires más notables encontramos a Cipriano de Cartago, quien fue uno de los dirigentes de la iglesia de esa época. Durante la primera mitad del siglo III, las persecuciones contra los cristianos variaron en intensidad, como pudimos ver en este recorrido, y nos dimos cuenta que la amenaza continuaba. El orden imperial respondía con medidas drásticas para probar la lealtad de sus súbditos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la fe cristiana iba extendiéndose, iba en aumento. No había manera de detenerla. Vayamos ahora a la segunda mitad del siglo III. Seguimos hablando de las persecuciones. Y en la segunda mitad del siglo III tenemos al emperador Valeriano nuevamente, 253 al 260 DC. El emperador Valeriano, como dijimos, fue tolerante con los cristianos, pero después comenzó con su persecución sistemática. En el número 2 tenemos al emperador Galieno, 260 a 268 DC. Galieno era un emperador que tuvo un edicto de tolerancia, promulgó que debía existir tolerancia y restauró las propiedades que se le habían sido quitadas a los líderes de la iglesia cristiana, les permitió practicar su religión libremente y esto marcó un periodo de relativa paz para la iglesia, conocida como la pequeña paz de la iglesia. Esto ocurrió bajo el emperador Galieno. Número 3, tenemos al emperador Aureliano, 270 a 275 DC. Aureliano se identifica por la renovación de las hostilidades. Lo que había permitido Galieno, a Aureliano se negó rotundamente a tolerar. Y aunque también al principio fue tolerante, hacia el final de su reinado planeó una nueva persecución en contra de la iglesia cristiana, pero fue asesinado antes de llevar a cabo todos sus planes. Número 4, emperador Diocleciano, 284 a 305 DC.
Diocleciano dio inicio a la gran persecución. Aunque comenzó a fines del siglo III, la gran persecución bajo su reinado es una de las más grandes y significativas para la Iglesia de los orígenes, ya que lanzó una serie de edictos que ordenaban la destrucción de las iglesias, la quema de las escrituras, el arresto de los líderes y la exigencia de sacrificios a dioses paganos, a dioses romanos. Ya no se les daba la oportunidad de decidir, ahora era una exigencia, y el que no se sujetare a las ordenanzas de Diocleciano, por supuesto que le esperaba la muerte. A pesar de todo, hubo resistencia cristiana. Muchos cristianos resistieron y se convirtieron automáticamente en mártires. Esto, en lugar de menguar el crecimiento de la iglesia, hizo que se solidificara la fe de la comunidad cristiana, fortaleciéndoles como el cuerpo de Cristo. Por último tenemos al emperador Galerio del 305 al 311 DC con su edicto de tolerancia. Galerio, sucesor de Diocleciano, emitió un edicto de tolerancia nuevamente, permitiendo a los cristianos practicar su religión abiertamente y marcando el fin de la gran persecución. Galerio reconoció el fracaso de la persecución y buscó restaurar la paz del imperio. En conclusión, la segunda mitad del siglo III fue un periodo de fluctuaciones entre persecuciones y tolerancia hacia los cristianos, los cuales enfrentaron grandes vicisitudes, grandes desafíos en contra de su fe por mano de estos hombres que habían sido colocados en el gobierno romano, en el gobierno imperial romano. Esto siguió fortaleciendo a la iglesia hasta la llegada de Constantino en el siglo IV, trayendo una nueva era. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios políticos traídos por Constantino? Bien, número 1, el ascenso de Constantino en 306 al 337 DC fue un periodo de transformaciones no solo para la iglesia, sino principalmente para el imperio romano, que afectaron directamente al cuerpo de Cristo. Este siglo marcó el comienzo de la transición desde el tiempo de persecución hacia la aceptación e integración del cristianismo como una religión ya no perseguida, ahora una religión dominante en el imperio. En pantalla usted puede ver el punto número 1, que habla precisamente de la instalación de Constantino como el nuevo emperador después de la batalla de Puente de Milvio. En el 312, Constantino, uno de los tetrarcas del Imperio Romano, se enfrentó a Magencio en la batalla del Puente Milvio, y según la tradición, Constantino tuvo una visión del símbolo cristiano del crismón. Hemos hablado, creo que en el video número 2, si no me equivoco, acerca de los símbolos cristianos, y allí se encuentra el crismón. Y la frase de in hoc signo vinces, con este signo vencerás. La victoria de Constantino en esta batalla fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo, trayendo consigo el edicto de Milán en el 313, cuando Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa a los cristianos, poniendo fin oficialmente a las persecuciones. Este edicto lo que logró fue permitir que los cristianos practicaran ahora sí definitivamente, abiertamente su fe, y recuperaran todas las propiedades
que les fueron confiscadas. Este fue un tiempo de respiro, un tiempo de alivio para estos cristianos que habían sufrido tanto. En el punto número 2, en pantalla pueden ver el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. ¿Qué es el Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea fue la unificación de la doctrina cristiana. Constantino fue el que convocó este concilio. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de resolver las disputas teológicas, y particularmente la controversia en contra del arrianismo, ya que el arrianismo negaba la divinidad plena de Jesús. El concilio resultó en la formulación del credo niceno, que definió la doctrina ortodoxa sobre la naturaleza de Cristo. ¿Cuál fue el impacto político de este concilio? El concilio no solo buscaba la unidad doctrinal, sino que también estaba en la búsqueda de la estabilidad política. ¿De qué manera? Reduciendo las divisiones religiosas que podían amenazar la cohesión del imperio. Ahora vayamos al punto número 3. División del imperio Constantino y la reorganización. Constantino implementó reformas administrativas, dividió el imperio en unidades más manejables, estableció una nueva capital llamada Constantinopla en el 303 DC. Esta ciudad se convirtió en un centro importante para el cristianismo y simbolizó la creciente importancia del cristianismo en asuntos políticos. Ya el cristianismo se estaba inmiscuyendo cada vez más en la política. También surgió la continuación de la tetrarquía. Aunque Constantino consolidó su poder como único emperador, él también hizo que el gobierno tuviera ciertas divisiones que ayudaban a su buen funcionamiento. Y esto era conocido como la tetrarquía. Así que el imperio en los siglos siguientes tuvo la influencia de la iglesia y de la política. Ambas tuvieron ahora sí palabras sobre la manera en que se dirigía el gobierno. Número 4, tenemos la dinastía constantiniana y sus sucesores. Los hijos de Constantino, tras la muerte del mismo en 337 DC, a partir de su muerte, el imperio fue dividido entre sus hijos, Constantino II, Constantino II y Constante. Estos emperadores continuaron apoyando el cristianismo, aunque enfrentaron desafíos internos y conflictos teológicos. Aún así siguieron con las mismas ideas de su padre. Durante el periodo de los hijos del gobierno de los hijos de Constantino, surgieron o resurgieron algunas doctrinas o controversias que iban en contra de los principios de la iglesia de los orígenes. Por ejemplo, nuevamente mencionamos el arrianismo, que negaba la deidad de Jesucristo, y otras herejías que eran fuente de conflicto, no solo teológico, sino también imperial. En el número 5 tenemos el imperio y el cristianismo como religión oficial. El emperador Teodosio en 379 a 395. El emperador Teodosio I, conocido como Teodosio el Grande, fue el encargado de promulgar el edicto de Tesalónica en el 380 DC, donde declaró el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio. Esto marcó el fin del paganismo como religión dominante y consolidó el papel del cristianismo en la política imperial. Gracias a este edicto del emperador Teodosio, se prohibieron totalmente los cultos paganos, implementando políticas que prohibían los mismos, cerrando templos que no fuesen cristianos, fortaleciendo la posición del cristianismo como la fe
principal del Imperio Romano. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos cambios? Yo creo que las vemos hasta la actualidad. Aunque la iglesia se consolidó y se convirtió en una institución poderosa y políticamente influyente, también fue deteriorando sus prácticas hasta apartarse de los principios escriturales, los principios establecidos por los apóstoles de la iglesia y principalmente por nuestro Señor Jesucristo. Hubo en el año 395 una división del imperio tras la muerte de Teodosio. El imperio se dividió definitivamente en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, con Constantinopla y Roma como sus respectivas capitales. Esta división trajo consigo implicaciones profundas para la iglesia, ya que marcó el desarrollo separado de las tradiciones cristianas orientales y occidentales. En conclusión, el siglo IV fue un periodo de transición crucial para el cristianismo y el Imperio Romano. Bajo el liderazgo de Constantino y Teodosio, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida, una religión llena de hombres de fe, de mártires, a convertirse en la religión oficial del imperio, trayendo cambios políticos y reformas administrativas, hasta el punto de levantarse el papado, que tenía en la mayor parte de ocasiones más autoridad que los mismos reyes que prosiguieron a la caída del dominio romano. Interesante conocer nuestra historia y conocer el por qué la Iglesia de Cristo es lo que es en el mundo contemporáneo. Antes de concluir con nuestro video número 4, quisiera tocar algunos otros puntos referentes a la legislación de Constantino. Por ejemplo, el Edicto de Milán, las reformas sociales judiciales y las leyes a favor del cristianismo. El primero siendo el Edicto de Milán en el 313, que habla de la promulgación de la libertad religiosa y de culto a todos los ciudadanos del imperio, poniendo fin a las persecuciones. Después tenemos las reformas sociales y judiciales. ¿Qué sucedió en la legislación de Constantino? Se abolió la crucifixión. Constantino prohibió la crucifixión como método de ejecución, reflejando así su influencia cristiana. Y por último, en las leyes a favor del cristianismo también se protegió a los esclavos. Se introdujeron leyes para mejorar las condiciones de los esclavos, permitiéndoles presentar quejas en contra de sus amos abusivos. Esto siguiendo un poco o mucho las pautas presentadas precisamente por los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo, que defendía el derecho de los esclavos de ser tratados con respeto. Ahora vamos al punto número 3. Nuevamente, o dentro del punto número 3, las leyes a favor del cristianismo. Se estableció el descanso dominical en el año 321 DC. Constantino estableció el domingo, aunque ya lo venía practicando la iglesia desde el primer siglo. Recuerdan que hablamos sobre eso, que descansaban el sábado y se reunían el domingo también para recordar la resurrección del Señor. Bueno, pues Constantino lo estableció como un día oficial. También con las leyes a favor del cristianismo se comenzaron por fin a construir iglesias financiadas por el mismo Estado, en ocasiones, no solamente por la Grey, sino por el Estado. Surgieron las construcciones de importantes iglesias como la Basílica de San Pedro en Roma. Además, se hicieron extensiones fiscales para el clero y fueron eximidos de impuestos. Hasta nuestros días en nuestro país, en Estados Unidos,
El clero o las iglesias son consideradas organizaciones no lucrativas, por lo tanto son exentas de impuestos. También, durante ese tiempo, surgieron algunos movimientos de los cuales es importante hablar: los donatistas y los circunceliones. Los donatistas y los circunceliones son un movimiento que surgió en el norte de África a principios del siglo IV y se originó a partir de una controversia sobre la validez de los sacramentos administrados por los obispos que habían renunciado a su fe durante las persecuciones. ¿Cuál era el conflicto? Los donatistas sostenían que la iglesia debería ser una comunidad de santos y que los sacramentos administrados por traidores eran inválidos. Esto llevó a una fuerte división dentro de la iglesia. ¿Cuál fue la respuesta de Constantino? Constantino intentó resolver la controversia convocando el concilio de Arles en el 314 DC, que condenó el donatismo. Y pues tuvieron que cesar sus prácticas y su movimiento. En el caso de los circunceliones y su vinculación con los donatistas, eran un grupo radical que, aunque no eran teólogos, compartían la creencia en la pureza de la iglesia y adoptaron la postura militante en su defensa, es decir, querían pelear a favor de la iglesia. Nuevamente, el gobierno de Constantino suprimieron estos dos grupos debido a que eran grupos con tácticas violencias que solo traían conflicto. Con estos cambios que ocurrieron en la iglesia bajo la llegada de Constantino, también llegaron situaciones de herejía. ¿Y cuál es la definición de herejía? Bueno, la herejía es en contexto de la iglesia primitiva, una herejía se definía como una desviación de la enseñanza ortodoxa establecida por los apóstoles y los líderes de la iglesia. ¿Cuáles eran las principales herejías que tomaron auge en ese tiempo? El gnosticismo, el marcionismo, el montanismo, el arrianismo y el donatismo. ¿Y cuál fue el impacto de estas herejías? Bueno, obligaron a la iglesia a clarificar sus enseñanzas y a definir sus creencias fundamentales. Esto les llevó al desarrollo de créditos y declaraciones de fe que han perdurado a lo largo de la historia cristiana. Hablaremos a profundidad o un poco más ampliamente en clase, ya que es importante que se toque el tema de las falsas enseñanzas y de las falsas doctrinas y la manera en que la iglesia logró en ocasiones erradicar algunas de ellas por completo. Ya hemos hablado de los últimos años de Constantino. Esto simplemente es a manera de repaso. Constantino fue el causante de la consolidación del cristianismo, del concilio de Nicea, y su muerte dejó como legado que la iglesia fuese establecida, la iglesia cristiana o el cristianismo, como la religión oficial del Imperio Romano. Y evaluando su reinado, Constantino jugó un papel crucial en la transformación del imperio y en la transformación del cristianismo. Así que con esto concluimos nuestro video número 4, no sin antes presentarles nuestra pregunta. ¿Considera que la conversión de Constantino al cristianismo fue beneficiosa para la iglesia? Por favor, vaya al foro 4 y elabore. Esta es una respuesta que hay que elaborar. Si usted considera que fue beneficiosa, diga el por qué. Si usted considera que no, también elabore por qué razón no fue beneficiosa. Así que espero leerles con ansias. Siempre me emociona ver la manera en que ustedes desarrollan sus respuestas y pueden discutir los temas
con tanta pasión con sus compañeros. Así que no me queda más que darles las gracias, bendiciones, nos vemos en clase y también prepárese para ver el video número 5. Bendiciones.